¿Qué significa espiritualmente escuchar tu nombre cuando nadie te llamó? Déjame empezar diciendo algo que puede desarmarte. No todo lo que ocurre en el silencio viene de afuera. Muchas veces lo que escuchas es lo que por fin puede oírse cuando el ruido se detiene. Yo te invito primero a algo muy simple. Respira conmigo, no como una técnica, no como un ejercicio espiritual, sino como un acto de honestidad. Inhala y exhala, y mientras exhalas, deja de perseguir respuestas, porque la mente siempre corre delante de la experiencia y la experiencia siempre ocurre aquí. Cuando respiras estás aquí, y cuando estás aquí la verdad se vuelve simple. Escuchar tu nombre cuando nadie te llamó no es, en sí mismo, algo extraño. Lo extraño es que te sorprenda tanto. Te sorprende porque has sido entrenado para vivir hacia afuera, para escuchar solo lo que tiene forma, volumen, explicación. Pero hay otra escucha, una escucha que no pasa por los oídos sino por la conciencia. Y cuando esa escucha se activa, la mente se inquieta, porque la mente solo se siente segura cuando controla. Por eso lo primero que quiero decirte es esto: no corras a asustarte. El miedo es siempre una conclusión apresurada, y la vida no se revela en las conclusiones, se revela en la observación. Yo he visto a muchas personas vivir esto, personas sencillas, personas lúcidas, personas sensibles, y casi todas reaccionan igual al principio, se tensan, dudan de sí mismas, se preguntan si algo está mal, y esa reacción no viene de la experiencia en sí, viene del condicionamiento. Te han enseñado que lo que no puedes explicar es peligroso, y eso es una mentira profunda. Tu nombre no es solo un sonido, tu nombre es una vibración que apunta directamente a tu identidad. Cuando alguien dice tu nombre no está llamando al aire, está llamándote a ti. Por eso impacta, por eso atraviesa, porque toca el centro donde tú sabes que existes. Ahora bien, escucha esto con atención. No siempre que escuchas tu nombre hay alguien llamándote. A veces el que llama es el silencio mismo. A veces el que llama es una parte tuya que ha sido ignorada durante demasiado tiempo. A veces el llamado no viene para decirte algo nuevo, sino para sacarte del piloto automático. La mayoría de los seres humanos vive dormida, no en el sentido poético sino en el sentido literal. Caminan, hablan, trabajan, aman incluso, pero no están realmente presentes. Funcionan, repiten, cumplen, y cuando la vida quiere despertarte, no te da discursos, te llama por tu nombre, porque tu nombre es la llave que te devuelve al centro. Si al escuchar tu nombre no sentiste amenaza, sino una especie de pausa interna, una detención suave, incluso una curiosidad silenciosa, entonces no estás ante un peligro, estás ante una interrupción consciente, como si algo dijera: detente un momento, vuelve, no te pierdas. Hay momentos en la vida en los que estás tan lejos de ti mismo que solo tu nombre puede traerte de regreso. Otras veces el llamado aparece cuando estás cansado, emocionalmente saturado, viviendo un duelo, atravesando un cambio. En esos momentos la sensibilidad aumenta, no porque estés débil, sino porque las defensas bajan, y cuando las defensas bajan lo real puede entrar. El problema no es la sensibilidad, el problema es confundir sensibilidad con fragilidad. La sensibilidad es inteligencia profunda. Ahora déjame ser muy claro, porque la claridad es amor. Si escuchar voces se vuelve constante, invasivo, angustiante, si te ordena hacerte daño o dañar a otros, si te quita el sueño o te llena de pánico, eso no es un llamado espiritual. Eso es una señal de que necesitas ayuda humana, profesional, médica. Y buscar ayuda no te aleja de la conciencia, te acerca. La espiritualidad verdadera nunca te pide que abandones el cuidado del cuerpo y de la mente, nunca. Pero lo que yo estoy señalando aquí es otra cosa. Es ese instante puntual, aislado, casi íntimo, donde escuchas tu nombre y algo en ti se queda en silencio. Ese silencio es la pista, porque la verdad no genera ruido, el ruido lo genera la interpretación. Muchas tradiciones han hablado de esto, pero yo no quiero que creas en ninguna. Quiero que mires tu experiencia. La experiencia es la única autoridad. Y la pregunta clave no es qué fue eso, sino qué produjo en mí, porque el efecto revela la naturaleza del origen. Si después de escuchar tu nombre quedaste más presente, más atento, más cuidadoso, más sereno, entonces el llamado fue ordenador. La conciencia siempre ordena, nunca empuja, nunca invade, nunca violenta. Sí, en cambio el efecto fue confusión, obsesión, miedo. Entonces el trabajo no es interpretar el llamado sino ordenar tu vida, dormir mejor, respirar mejor, reducir el ruido, dejar de intoxicar la mente con estímulos constantes, porque una mente saturada distorsiona cualquier experiencia. Yo no te invito a perseguir el fenómeno, no lo conviertas en espectáculo. La conciencia no se persigue, se cultiva. Si hay algo que deba llegar, llegará sin que lo provoques, y si no hay nada el silencio será suficiente. Cuando escuches tu nombre haz algo muy simple, no intelectual, no místico. Respira, vuelve al cuerpo.
Pregúntate qué estabas pensando justo antes, porque muchas veces el llamado aparece como una interrupción misericordiosa de un pensamiento tóxico, repetitivo, autodestructivo, no para castigarte sino para sacarte de ahí. Puedes responder con una frase sencilla, no como defensa sino como alineación, algo como estoy aquí, o vuelvo a mí. No necesitas invocar nada, no necesitas pelear con lo invisible, la lucha solo fortalece al miedo, la presencia lo disuelve. Hay personas que interpretan esto como un llamado de amor, de acompañamiento, de algo que las cuida, y si esa interpretación te trae paz, no la descartes. La paz es un criterio más confiable que la lógica cambia, la paz no, pero tampoco te aferres, el apego también es miedo. Recibe la experiencia, agradécela si lo sientes y sigue viviendo. La conciencia no te saca de la vida, te devuelve a ella. Quiero decirte algo esencial, no todo lo sutil tiene que convertirse en identidad. No porque hayas vivido algo así significa que seas especial, elegido o distinto. Ese pensamiento es otra trampa del ego espiritual. La conciencia no te separa de los demás, te integra, te vuelve más humano, no más importante. A veces escuchar tu nombre es simplemente un recordatorio de dignidad, como si la vida te dijera, no te reduzcas a la prisa, al miedo, al resentimiento, a la costumbre de sobrevivir. Recuerda que eres alguien, que tu presencia importa, que tu forma de amar deja huella. Y ahora quiero hablarte directamente sin rodeos. Si tú escuchaste tu nombre y sentiste miedo, no te juzgues. El miedo aparece cuando algo rompe la rutina. Pero no tomes el miedo como maestro. El miedo solo señala que saliste de lo conocido. Nada más. Tu práctica no será buscar explicaciones infinitas. Tu práctica será cultivar calma, porque en la calma todo se aclara solo. En la calma el cuerpo distingue. En la calma lo real se separa de lo imaginado sin esfuerzo. Si vuelve a ocurrir, no hagas un drama. No llames a nadie a las 2 de la mañana para confirmar que no estás loco. Siéntate, respira, enciende una luz si lo necesitas, di algo que te ancle, y vuelve a descansar. La vida no te persigue, la vida te acompaña. Y ahora quiero cerrar dejándote una pregunta, no para que la respondas aquí, sino para que la dejes trabajar en ti, lentamente, sin presión. Si hoy tu conciencia te llamara por tu nombre, ¿qué parte de tu vida te estaría pidiendo que mires con más honestidad? No respondas rápido, no respondas bonito. Deja que la respuesta madure sola. Las respuestas verdaderas no gritan, susurran. Si este mensaje te dio calma, claridad o simplemente te ayudó a dejar de asustarte, te invito a suscribirte al canal y quedarte en este espacio donde no venimos a alimentar el miedo sino a disolverlo con comprensión. Déjame un comentario no para opinar sino para compartir tu experiencia si lo sientes. A veces al decirla algo se ordena. Y si conoces a alguien que haya vivido esto en silencio, comparte este video. No como advertencia sino como alivio. Recuerda esto, la conciencia no te llama para perderte, te llama para que vuelvas, y cuando vuelves a ti incluso el misterio se vuelve hogar. Hay algo que sucede después de que escuchas tu nombre en el silencio y no lo comentas con nadie, algo íntimo casi imperceptible. No es una idea nueva, no es una creencia, es una sensación de ser mirado por la vida, y eso para la mente acostumbrada a controlar resulta inquietante, porque la mente quiere observar, no ser observada, quiere nombrar, no ser llamada, quiere dirigir, no detenerse. Por eso cuando ocurre lo más importante no es correr a explicarlo, sino permitir que el eco se asiente. Todo lo que es verdadero necesita reposo, lo falso necesita repetición. Si algo fue real no insiste, no empuja, no vuelve con ansiedad, simplemente deja una huella silenciosa, y esa huella no está en el pensamiento, está en el cuerpo. Tal vez días después notes que algo en ti está más atento, caminas más lento, escuchas mejor, no porque te esfuerces sino porque algo se ha alineado. El llamado no vino a darte información, vino a reordenarte, y el orden interior no hace ruido. Yo he observado que cuando la conciencia toca a alguien de esta manera, aparecen dos tentaciones. La primera es exagerarlo, convertirlo en señal grandiosa, en mensaje especial, en historia que contar. La segunda es negarlo, decir no fue nada, enterrarlo rápido, volver al ruido. Ambas son formas de huir. La madurez está en otro lugar, no inflar, no negar, simplemente integrar. Integrar significa dejar que la experiencia te vuelva un poco más honesto contigo. Nada más. No te hace medium, no te hace elegido, no te hace distinto, te hace presente. Y eso es suficiente. Hay personas que después de algo así, empiezan a buscar que vuelva a ocurrir. Escuchan en cada sonido, en cada crujido, en cada silencio, y sin darse cuenta cambian la presencia por la expectativa. Eso no es conciencia, es ansiedad espiritual. La conciencia no espera nada, está. Y si algo debe llegar, llega cuando no lo estás buscando. Por eso te digo, no persigas el fenómeno, persigue la claridad, no persigas la voz, cultiva el silencio,
Porque el silencio es el espacio donde la vida puede tocarte sin distorsión. El ruido interior es el verdadero obstáculo, no la falta de señales. Si alguna vez vuelve a ocurrir, y tú estás centrado, descansado, presente, notarás algo muy claro: no hay urgencia, no hay amenaza, no hay mandato, solo hay un instante de atención total. Y ese instante es un regalo, no para que lo guardes, sino para que lo vivas y sigas. Y si no vuelve a ocurrir, no pienses que perdiste algo, no perdiste nada. La conciencia no se mide por experiencias extraordinarias, sino por cómo vives lo ordinario. Puedes estar profundamente despierto sin escuchar nada extraño. De hecho, la mayoría de los seres verdaderamente conscientes no vive rodeada de fenómenos, vive rodeada de realidad. Ahora quiero tocar algo delicado pero necesario. A veces escuchar tu nombre ocurre justo cuando estás a punto de traicionarte. No traicionar a otros, sino a ti. Cuando estás a punto de decir sí, cuando tu cuerpo grita no. Cuando estás a punto de callar algo esencial. Cuando estás a punto de entrar en una dinámica que ya sabes cómo termina. Y en ese instante, algo te detiene. No te empuja, te detiene. Ese detenerse es amor. No amor romántico, no amor idealizado. Amor como inteligencia, amor como cuidado, amor como lucidez. Y ese amor no siempre viene con palabras dulces. A veces viene solo con tu nombre, pronunciado como diciendo: recuerda quién eres. Tu nombre es tu ancla, no porque defina tu identidad, sino porque señala tu presencia aquí ahora. Cuando alguien dice tu nombre y tú respondes, vuelves al cuerpo, vuelves al momento, vuelves a la responsabilidad de estar vivo. Y estar vivo no es solo respirar, es responder conscientemente. Por eso la verdadera pregunta no es quién me llamó, sino a qué me llamó. Y la respuesta rara vez es espectacular. Casi siempre es sencilla. Te llamó a descansar más, te llamó a hablar con honestidad, te llamó a poner un límite, te llamó a soltar una historia vieja, te llamó a cuidar tu energía, te llamó a volver a ti. La conciencia nunca te llama a complicarte la vida, te llama a simplificarla. Y aquí hay una paradoja hermosa. Cuando dejas de buscar significado, el significado aparece. Cuando dejas de buscar señales, la vida se vuelve clara. Cuando dejas de correr, llegas. No porque te moviste, sino porque dejaste de huir. Quiero que entiendas algo fundamental. No necesitas interpretar todo lo que te ocurre. Interpretar constantemente es otra forma de control. A veces lo más sabio es sentir, agradecer si hay gratitud, y seguir viviendo. La vida no es un acertijo, es una experiencia. Si hoy alguien escucha su nombre y se llena de miedo, no necesita respuestas místicas, necesita descanso, cuidado, presencia. Y si hoy alguien escucha su nombre y se llena de paz, no necesita proclamaciones, necesita humildad. En ambos casos la tarea es la misma: habitar el momento con conciencia. No te vuelvas dependiente de lo extraordinario. Lo extraordinario distrae si no hay raíz. La raíz está en lo simple, en cómo comes, en cómo respiras, en cómo miras a otro ser humano, en cómo te hablas cuando nadie te escucha. Y aquí quiero decirte algo con total claridad: no todo llamado es audible. La mayoría de los llamados no suenan, se sienten como incomodidad que no se va, como verdad que insiste, como necesidad de cambio que no puedes seguir postergando. Esos son los llamados más importantes, y esos casi nadie los escucha porque no hacen ruido. Escuchar tu nombre una vez puede despertarte. Escuchar tu verdad todos los días es lo que te transforma. No te preocupes por el misterio. El misterio no es enemigo, el miedo al misterio sí. Aprende a convivir con lo que no entiendes sin convertirlo en amenaza. La conciencia madura no necesita saberlo todo para estar en paz. Y si alguna vez dudas, si la mente vuelve a inquietarse, vuelve a lo básico, al cuerpo, a la respiración, a la hora. Ahí nunca hay peligro. El peligro siempre está en la historia que cuentas después. La vida no te está probando, no te está vigilando, no te está enviando mensajes cifrados para confundirte. La vida es más amable de lo que crees. A veces solo te llama suavemente para que no te pierdas. Y si escuchaste aunque haya sido una sola vez, date por bendecido. No porque seas especial, sino porque estuviste lo suficientemente quieto como para percibir. La quietud es la puerta. Siempre lo ha sido. Quédate con esto sin adornarlo. No lo conviertas en dogma, no lo conviertas en miedo, no lo conviertas en identidad. Déjalo ser lo que fue, un instante de atención profunda, y sigue viviendo, con los pies en la tierra, el corazón abierto y la mente clara, porque la verdadera espiritualidad no te saca del mundo, te devuelve a él con más presencia. Hay algo que empieza a transformarse cuando dejas de preguntarte obsesivamente qué fue, y empiezas a preguntarte cómo estoy viviendo. Ese cambio de enfoque es silencioso, pero radical, porque la mente siempre quiere resolver el misterio, mientras que la conciencia quiere habitar la vida. Y cuando eliges habitarla, muchos misterios dejan de perseguirte. Yo he visto cómo las personas que se quedan atrapadas en la interpretación terminan más confundidas que antes.
Se vuelven cazadoras de señales, coleccionistas de experiencias, lectoras compulsivas de significados, y sin darse cuenta, cambian la vida por el análisis de la vida. Eso no es despertar, eso es otra forma de huida. Más sofisticada sí, pero huida al fin. La conciencia no te llama para que te pierdas en lo invisible, te llama para que vivas mejor lo visible. Por eso si alguna vez escuchaste tu nombre en el silencio, y ahora estás aquí, escuchando estas palabras, hay algo que quiero que entiendas con mucha claridad. No necesitas volver a escuchar nada para estar despierto. El verdadero llamado no se repite como un eco externo, se transforma en una atención interna constante. Ya no necesitas que la vida te llame, porque tú ya estás escuchando. Cuando alguien me dice nunca me ha pasado algo así, yo no veo a alguien menos espiritual. Veo muchas veces a alguien que todavía no se ha quedado quieto el tiempo suficiente, o a alguien que vive tan identificado con el ruido que no distingue el silencio. Pero eso no es un error, es solo un momento del camino. Todo llega cuando debe llegar, y cuando llega, llega simple. Hay un punto muy delicado aquí que quiero tocar con honestidad. A veces escuchar tu nombre no es un llamado hacia arriba, sino un llamado hacia adentro. No te invita a buscar lo trascendente, sino a mirar lo que estás evitando. Una emoción no sentida, una decisión postergada, una verdad incómoda. La conciencia no siempre es cómoda, pero siempre es clara. Por eso pregúntate algo con suavidad, no como interrogatorio sino como caricia. ¿En qué área de mi vida estoy ausente? ¿Dónde funciono en automático? ¿Dónde digo estoy bien cuando el cuerpo dice otra cosa? Muchas veces el llamado ocurre justo cuando estás viviendo desconectado de ti mismo, no como castigo sino como recordatorio, como si la vida dijera no te olvides de ti, y ese recordatorio no viene con reproche, viene con tu nombre, porque nadie puede reemplazarte en tu propia vida. Tu nombre es la puerta por la que vuelves. Ahora hay algo muy importante que quiero que comprendas para que no caigas en confusión. La conciencia no crea dependencia. Si una experiencia te vuelve dependiente, obsesivo, temeroso o ansioso, no es conciencia, es identificación. La conciencia siempre te deja más libre que antes, no más atado. Por eso observa el efecto, siempre el efecto, no la forma, no el contenido, el efecto. ¿Te volvió más sereno? ¿Te volvió más atento? ¿Te volvió más humilde? ¿Te volvió más compasivo contigo y con otros? Si la respuesta es sí, entonces no hay nada que temer, hay algo que integrar. Y si la respuesta es no, entonces tampoco hay que asustarse, hay que ordenar la vida, porque muchas experiencias que parecen espirituales son simplemente el resultado de una mente cansada y un cuerpo saturado. Y la solución ahí no es interpretar, es descansar, comer mejor, dormir mejor, respirar mejor, decir menos sí cuando quieres decir no. La espiritualidad no está separada de lo cotidiano. Esa separación es una fantasía peligrosa. Yo no quiero que conviertas esto en una historia especial sobre ti. Quiero que lo conviertas en una oportunidad para vivir con más presencia. Nada más, nada menos, porque la presencia es el verdadero milagro. Todo lo demás son adornos. Cuando estás presente, no necesitas señales. Ves, escuchas, sientes, respondes. Y eso basta. Hay personas que después de algo así empiezan a hablar de misión, de elección, de destino, y sin darse cuenta vuelven a cargar una identidad pesada, una identidad espiritual. Yo te invito a soltar eso. No necesitas ser alguien especial para vivir despierto. Necesitas estar aquí. La conciencia no te separa del mundo, te reconcilia con él. Y aquí quiero decirte algo que quizá no esperabas. La mayoría de los llamados no vienen en forma de experiencias extrañas. Vienen en forma de cansancio que te obliga a parar, de relación que se cae, de incomodidad que no puedes seguir ignorando, de pregunta que insiste. Esos son los llamados más honestos, y esos casi siempre los silenciamos con distracciones. Escuchar tu nombre una vez puede abrir una grieta. Escuchar tu vida todos los días es lo que la transforma. No busques repetir el evento. Busca profundizar la escucha de tu cuerpo, la escucha de tus emociones, la escucha de tu verdad. Esa escucha no hace ruido, pero cambia todo. Y si alguna vez la duda vuelve, si la mente vuelve a decir «y sí», no luches contra ella, sonríe. La mente duda porque ese es su trabajo. Tú no tienes que creerle todo. Vuelve a la hora, vuelve al cuerpo, vuelve a la respiración. Ahí no hay misterio, pero hay paz. La paz no necesita explicación. La vida no te está enviando mensajes ocultos para confundirte. La vida es directa, a veces demasiado directa. Y cuando no la escuchas en lo obvio, te llama por tu nombre para que despiertes. No para asustarte, no para controlarte, no para marcarte, solo para que no te pierdas. Y si hoy estás aquí escuchando, leyendo, sintiendo, quizá ya estás escuchando lo más importante. No una voz externa, sino esa comprensión silenciosa que empieza a sentarse y dice, estoy aquí, estoy presente, estoy vivo. Eso es suficiente.
Hay un instante muy sutil en el que comprendes que ya no necesitas que nada extraordinario ocurra para confirmar que estás en el camino. Ese instante no llega como una revelación, llega como descanso. Descansas de interpretar, descansas de vigilarte, descansas de preguntarte si vas bien o mal. Simplemente estás, y en ese estar algo profundo se acomoda. Cuando eso ocurre, la experiencia de haber escuchado tu nombre cambia de lugar dentro de ti. Ya no es un misterio que te inquieta, es un recuerdo que te suaviza. Ya no preguntas por qué pasó, sino qué aprendí al volver a mí. Porque en el fondo eso fue lo que ocurrió. Volviste al cuerpo, volviste al instante, volviste a la vida real. La mente por costumbre quiere apropiarse incluso de eso. Quiere decir, esto me pasó a mí. Quiere hacerlo identidad, historia, pertenencia. Pero la conciencia es más simple. La conciencia no dice esto me pasó, dice esto pasó. Y al no apropiarse queda libre. Libre de repetir, libre de esperar, libre de necesitar. Hay una madurez silenciosa que nace cuando aceptas que no todo tiene que tener continuidad. Algunas experiencias llegan, cumplen su función y se van. No vuelven porque no hace falta. Insistir en que vuelvan es como querer que una campana siga sonando cuando el mensaje ya fue escuchado. El silencio posterior no es ausencia, es integración. Por eso cuando alguien me pregunta si escuchar su nombre fue algo importante, yo no respondo con afirmaciones grandiosas. Yo observo cómo vive ahora. Si vive con más atención, con más honestidad, con más suavidad hacia sí mismo, entonces fue importante. Si no, fue solo un sonido más al que la mente se aferró. La conciencia no se mide por lo que oyes, sino por cómo caminas después. Quizá ahora te descubres menos reactivo. Quizá notas que ya no necesitas responder a todo. Quizá empiezas a distinguir cuándo algo merece tu energía y cuándo no. Ese discernimiento no viene del análisis, viene del centro. Y el centro no grita, el centro susurra. Escuchar tu nombre pudo haber sido ese susurro inicial, como un golpe suave en la puerta. No para entrar con ruido, sino para avisar que estabas en casa pero no presente. Y ahora que estás más presente, la puerta puede quedarse en silencio. Ya no hace falta tocar. Hay algo profundamente liberador en aceptar que no tienes que ser especial para estar despierto. El ego espiritual busca distinción. La conciencia busca verdad. Y la verdad es simple: respirar, sentir, responder con claridad. Nada más. Si alguna vez vuelves a sentir la tentación de buscar señales, detente un momento y míralo con ternura. No lo juzgues. Esa tentación nace del miedo a perder el contacto. Pero el contacto no se pierde cuando estás aquí. Solo se pierde cuando te adelantas o te retrasas. Cuando vives en el después o en el antes. El ahora nunca se va. Y aquí quiero decirte algo que puede parecer pequeño pero no lo es. Cuida tu silencio. No el silencio exterior, sino el interior. Reduce el ruido innecesario. No llenes cada espacio con palabras, con pantallas, con estímulos. El silencio no es vacío, es espacio fértil. En ese espacio la vida se ordena sola. Cuando el silencio se vuelve tu aliado, ya no necesitas que la vida te llame a gritos. Estás escuchando antes. Y eso cambia todo. No conviertas esta experiencia en una historia que contar 1000 veces. Déjala madurar. Déjala transformarte sin anunciarlo. Las transformaciones más reales no necesitan testigos, se notan en lo cotidiano. En cómo escuchas a otro, en cómo te escuchas a ti, en cómo eliges no entrar en batallas que antes te atrapaban. La verdadera señal de conciencia no es que escuches cosas que otros no escuchan, es que dejas de reaccionar como antes, es que hay más espacio entre el estímulo y tu respuesta, y en ese espacio aparece la libertad. Si algún día dudas, si la mente vuelve a buscar certezas absolutas, recuerda esto: la vida no te debe explicaciones. Tú no viniste a entenderlo todo, viniste a vivir con lucidez. Y la lucidez no es saber más, es estar más. Escuchar tu nombre fue quizás solo un punto de inicio, un pequeño quiebre en la rutina, un recordatorio suave de que estabas vivo pero ausente. Y ahora poco a poco vuelves a estar aquí, con los pies en la tierra, con el corazón disponible, con la mente menos ruidosa. No esperes nada más, vive desde ahí. Y si alguna vez el silencio vuelve a pronunciar tu nombre, no te sobresaltes, sonríe por dentro. Será solo la vida asegurándose de que sigues aquí. Hay una comprensión que llega cuando dejas de esperar que algo vuelva a ocurrir y empiezas a vivir como si ya hubiera ocurrido lo esencial. Esa comprensión no hace ruido, no necesita confirmaciones, no busca testigos, simplemente se instala como una calma estable, como un suelo firme bajo los pies. En ese punto algo cambia en tu relación con el misterio. Antes querías resolverlo, ahora lo respetas. Antes querías dominarlo, ahora convives con él, y esa convivencia es madura. Porque la vida no se deja reducir a explicaciones sin perder su profundidad. Yo he visto cómo, cuando una persona entra en esta etapa, deja de mirar hacia arriba buscando respuestas y empieza a mirar hacia adentro con honestidad.
Ya no pregunta tanto qué significa esto, y empieza a preguntarse cómo estoy siendo. Y esa pregunta vivida de verdad transforma más que 1000 interpretaciones, porque al final lo que te despierta no es la experiencia extraordinaria, sino la coherencia. Coherencia entre lo que sientes y lo que haces, entre lo que intuyes y lo que eliges, entre lo que sabes y lo que vives. Cuando esa coherencia aparece, la conciencia deja de necesitar golpes en la puerta. La puerta está abierta. Tal vez ahora empieces a notar algo muy simple: te escuchas más, no solo cuando hay silencio externo, sino incluso en medio del ruido. Sientes cuando algo no va contigo, sientes cuando una conversación te drena, sientes cuando una decisión nace del miedo y cuando nace de la verdad. Esa sensibilidad no es fragilidad, es inteligencia afinada. Antes esa inteligencia estaba cubierta por capas de prisa, de exigencia, de expectativas ajenas, y cuando la vida te llamó por tu nombre, aunque haya sido una sola vez, fue como correr un velo, no para mostrarte algo místico, sino para devolverte a lo obvio que habías olvidado, tu propia presencia. La mente suele subestimar lo obvio, busca siempre lo complejo, pero lo obvio sostiene la vida. Respirar, sentir, descansar, decir no cuando es no, decir sí cuando es sí, estar donde estás sin escapar mentalmente. Eso es despertar en su forma más pura. Y aquí quiero que entiendas algo que libera mucho peso. No estás en deuda con ninguna experiencia espiritual. No tienes que estar a la altura de nada. No tienes que demostrar comprensión, ni evolución, ni luz. Esas ideas son exigencias disfrazadas. La conciencia no exige, la conciencia acoge. Si alguna vez sientes que no sabes qué hacer con lo que viviste, la respuesta es simple: no hagas nada especial, vive con un poco más de cuidado, un poco más de verdad, un poco más de silencio. Eso es todo, lo demás se acomoda solo. La vida no necesita que la interpretes constantemente, necesita que la escuches mientras sucede, y escuchar no es analizar, escuchar es permitir, permitir que una emoción pase, permitir que una duda exista sin resolverla de inmediato, permitir que una certeza madure sin anunciarla. Cuando haces eso, el miedo pierde terreno, porque el miedo vive de la anticipación y del control. En el ahora el miedo no tiene mucho que hacer. Escuchar tu nombre en el silencio pudo haber sido solo un instante,